de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. ¿Cuántos de nosotros pensamos muchas veces que solamente pensar lo que Dios quiere que nosotros pensamos es solo pensar la Biblia? Y es el mensaje central, sí. Pero de nada sirve uno saber Biblia si uno no la pone en práctica. Y el pensamiento de Dios en nosotros debe ser una acción. Cuando alguien te dice a ti, vaya y haga esto y hágalo así, ¿usted qué debe hacer? Ir a hacerlo. O sea, te compartieron un pensamiento, te compartieron una idea. Y pues las enseñanzas de Dios no deben quedar solamente plasmadas en un cuaderno, sino también hechas vida en nuestras vidas. Pues bien, así he titulado esta palabra en esta mañana: el pensamiento de Dios en la iglesia. ¿Cómo es? El pensamiento de Dios en la iglesia, no en la congregación, porque sabemos que cada comunidad, cada congregación tiene una visión, tiene una misión, es muy diferente. Es la estrategia con que Dios quiere llegar a mucha gente. Pero la iglesia ya no hace, llamémoslo así, acepción de personas, sino que es parte del cuerpo de Cristo, que es muy diferente. Y muchos de ustedes y yo estamos en esa lucha por ser iglesia de Cristo, no iglesia del pastor Martín. No iglesia camino de vida plena, eso no existe en la Biblia. En la Biblia existe es la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Entonces, si usted y yo estamos en esta mañana, es para ser iglesia, más que comunidad. Y si usted y yo estamos aquí reunidos, somos comunidad. Y compartimos y nos saludamos, nos visitamos, en fin, muchas cosas podemos hacer socialmente entre nosotros y aún con los demás, con nuestra familia. Pero ser iglesia es pasar del conocimiento a la acción. Y para allá es que vamos. Y a eso es a lo que nos invita el Señor en esta mañana. Porque se ha venido hablando del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es una acción, es un mover, no son solo palabras, no es solo un sentir. El Espíritu Santo nos lleva a actuar conforme a lo que hemos escuchado de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo no vine a hacer lo que yo quiero, ni a hablar por mi propia cuenta, sino a hacer lo que he visto hacer del Padre, lo que he escuchado del Padre. Pues bien, familia, y para ello quiero que vaya allí a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Allí en el capítulo 4, vamos a leerlo en traducción lenguaje actual. Vamos a encontrar algo que de verdad muchos quizás lo leemos, pero lo pasamos por alto. Filipenses capítulo 4 del 8 al 9 en traducción lenguaje actual dice: Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, o sea, la palabra de Dios, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Versículo 9, ¿qué dice? Para
practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Eso es clave. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, léalo fuertemente, y Dios que nos da su paz, ¿qué dice? Esa es la clave. Eso no quiere decir que entonces Dios no está con nosotros ahorita. Sí, Él está. Pero miraba yo, o he escuchado mucho en internet, que Dios oye al pecador pero aborrece al pecado. Eso lo he escuchado mucho. Dios oye al pecador pero aborrece el pecado. Y en la Biblia no dice eso. En la Biblia no dice eso. Pero lo he escuchado mucho en las redes. Dios oye al pecador pero aborrece el pecado. En la Biblia no dice eso. Allá en Juan capítulo 9, para que si lo puede mirar o analizar, venga a ver si yo lo tengo por aquí. Versículo 31. En Reina Valera, por favor. ¿Cómo dice? Dice no. ¿O estoy viendo mal? ¿Estoy viendo mal? Ahí no dice, y sabemos que Dios nos oye. No, ahí no dice nos. No le meta la S. ¿Qué dice? No oye. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace, ¿qué dice? A ese oye. Mire, yo inclusive creo que alcancé a llegar a esa corriente de que Dios no oye a los pecadores, pero aborrece el pecado. Llegué a implementarme en esa corriente. Pero eso pasa ¿por qué? Porque uno quiere replicar sin investigar. Y ese es el problema de hoy en día. Las comunidades. ¿O qué dije? Que a muchos ya tienen su chip tan grabado que le dicen dizque iglesias. Iglesia no hay sino una sola. Una sola. ¿Cuántas iglesias hay? Un solo cuerpo. Y esto me impacta mucho porque el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra que Él viene a casarse con su esposa, no con sus esposas. Con una. Él no viene a buscar esposas. Él viene a su esposa, a su prometida. Un solo cuerpo. Y ahora nosotros pues literalmente a veces replicamos y hablamos lo que a veces escuchamos de los hombres. Y a veces los hombres, de alguna u otra manera, Dios permite que nos equivoquemos para ver si somos diligentes nosotros en amar a Dios. O sea, de ir y pasar tiempo y leer, y leer, y leer. ¿Qué pasaría si, voy a ponerme el ejemplo, yo soy el cartero, soy un mensajero. X persona, voy a poner el término femenino, la persona X, que es el femenino, voy a ponerlo así, escribe una carta a su amado Y. Voy a poner ese ejemplo. Yo soy el cartero, le recibo su carta. ¿Y qué pasa si el hombre que va a recibir esa carta, sencillamente, no está convencido del amor que tiene o que se tiene con esa otra persona y yo cambio todo el mensaje? Pues la persona que no está convencida va a tomar eso como un cierto y va a decir, yo sí sabía que esta mujer no me quería, yo sí sabía
Y entonces se replica ese mensaje, yo sí sabía, yo sí sabía, yo sí sabía, cuando la mujer no había escrito eso. Pues lo mismo puede estar pasando hoy en día en las comunidades. ¿Qué dije? No iglesias. Iglesias no hay, sino una sola. Y es la iglesia de Jesucristo a este tiempo. Entonces, en muchas comunidades se replica y se replica algo que papá, o en este caso nuestro amado, no lo escribió. Y que nosotros estamos convencidos, como leer, y sabemos que Dios nos oye a los pecadores. Nos oye. No, cuando hablamos de un oír, es que sencillamente Él atiende ¿a qué? A nuestra necesidad. Ahora, que Dios tenga misericordia es muy diferente, porque dice su palabra, porque grande es su misericordia y nuevas son cada día. O sea que Él no hace excepción de buenos y malos, porque Él dice mi misericordia es para todos. Pero a mis hijos, a ellos escucho. Y si ellos vienen a mí, yo les respondo. ¿No dice la palabra en Jeremías? Clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cuál es el problema en el cual de pronto te vas a meter si no obedeces. Y eso nos lleva a la palabra de Dios. Entonces, el pensamiento de Dios en la iglesia, no en las comunidades, en la iglesia. Y si mirábamos entonces ahí Filipenses, para que volvamos allá a Filipenses, dice la palabra de Dios muy claramente que, vamos a leerlo otra vez en el 8, finalmente hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto y en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Y el versículo 9 es la clave de que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Cómo dice? Practiquen. Ahí, hasta ahí. Practiquen. Practiquen. El buen estudiante o el buen discípulo siempre se va a reconocer porque hace lo que el maestro le enseñó. El buen estudiante o el buen discípulo hace lo que aprendió. Entonces ahí es donde dicen, oiga, este sí es idéntico, igual y parecido, ¿cierto? Y a eso nos manda la palabra de Dios. Entonces, óigase bien a esta frase. Cuando pienso como Dios, me hago fuerte ante mi debilidad. ¿Sí o no? Cuando yo estoy pensando como Dios piensa, yo, Carlos Hernández, hablo por mí, me hago fuerte ante mi debilidad. O sea que si, voy a poner el ejemplo, si yo soy un ladrón y yo solamente pienso como Dios quiere que yo piense, o sea, como Él piensa, pues yo ya no voy a robar, porque me hago fuerte en eso. Yo digo, soy ladrón, soy pícaro, soy mentiroso, pero yo ya no voy a pensar más en mi debilidad, sino en lo que Dios dice de mí. Me hago fuerte en eso. Esa es la frase de esta mañana. Cuando pienso como Dios, me hago fuerte ante mi debilidad. Ahí se la dejo como la píldora. Y esto, pues lógico, está ya en Romanos 12:2, pero quiero leerlo en Dios habla hoy. Mire cómo dice Romanos 12:2, Dios habla hoy. ¿Qué dice? Dice, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Ahí quiero dejarlo un momento. El tiempo presente está diciendo en pocas palabras la palabra lo que usted ahorita es. ¿Qué es lo que es usted ahorita?
¿Qué es lo que la mente dice de usted ahorita? ¿Qué es lo que la sociedad está o ven en usted ahorita? ¿Tiempo qué? Presente. Entonces dice ahí, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. ¿Qué dice después? Por lo contrario, ¿qué dice? Cambien esa manera de pensar. Que es que le dicen que es que usted no es un bueno para nada, usted no sirve para nada, que todo lo hace mal. ¿Qué dice la palabra? No piense en eso. No piense en eso. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis ¿a qué? A conocer. Esa es la clave, la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y aquí me vuelvo y me les meto otra vez, esto lo he hablado mucho los miércoles, que no es la voluntad mía. O sea, a mí no me tienen que salir las cosas buenas, agradables y perfectas. No es para mí eso, sino es para quién. Porque ahí que dice, ¿la voluntad de quién? Aunque yo pase por valle de sombra de muerte, aunque esté pasando necesidad, aunque me haya dejado mi padre y mi madre, aunque esté inclusive viviendo momentos difíciles, pero si esa es la voluntad de Dios, pues para Dios eso ¿qué es? Bueno, agradable y perfecto. Pero muchas veces nos embomban la mente diciéndole, no, usted es un hijo de Dios, usted no puede pasar necesidades. ¿Por qué? Porque es que usted es un hijo de Dios, porque Cristo se hizo pobre para que usted sea rico. Y no, usted cómo va a andar en bicicleta y con estos aguaceros y con estos fríos, con estos calores. No, usted como hijo de Dios tiene que andar ojalá en una 4x4. Eso es embombar la mente. Eso es meterle una idea de algo que sencillamente nos ha venido vendiendo la religión. Pero ¿qué dice la palabra? Es la voluntad de Dios. Porque lo que uno busca ¿qué es? Siempre estar bien, siempre estar en agradable y siempre estar en algo perfecto. O sea, en pocas palabras, estar en la comodidad y que de ahí nadie me mueva. Pero entonces, mirando así al respecto de esto, que cuando pienso como Dios, me hago fuerte ante la voluntad de Dios, vamos a analizar Romanos. Rápidamente allí, Romanos capítulo 8, versículo 5. Vamos a mirarlo en la traducción lenguaje actual, que ahí nos lo muestra un poquito más claro. Dice, los que viven sin controlar sus malos deseos, ¿qué dice? Solo piensan, se despertó Rodrigo, gloria a Dios. Solo piensan en hacer ¿qué? Ok, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo, ¿qué dice? Solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Sigamos leyendo el versículo 6. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos ¿qué? Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces ¿qué dice? Tendremos vida eterna y paz. 7. Los que no controlan sus malos deseos, ¿qué dice? Solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Y versículo 8. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos, no me lo estoy inventando, ahí está registrado en la palabra. Ahora, ¿recuerdan ese texto bíblico tan hermoso que quizás muchos de nosotros lo hemos leído, que está en Isaías 55? ¿Sí lo han leído? Vamos allá para que lo recordemos. Isaías 55, capítulo 8 y 9, en Reina Valera, por favor. Capítulo 55 de Isaías. ¿Listos? ¿Estamos ahí?
Dice, porque mis pensamientos, ni vuestros caminos, y versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, ok, el pensamiento de Dios en la iglesia. Pues si son más altos, ¿qué es entonces? Será bajo. ¿Qué será estar rebajo? Porque a veces nos rebajamos y decimos que somos hijos de Dios. ¿Cómo nos rebajamos? Replicando el pensamiento de otro hombre. Un ejemplo, este gobierno, ese hombre, esa mujer, ese pícaro, ese ladrón. Y uno, sí, ese ladrón, ese pícaro. Replica. En vez de porque uno, venga, yo soy hijo de Dios. Si yo estoy aquí, no es porque yo quiera, porque pudiese estar en la cárcel o muerto. O quizás peor que el que ahorita está cometiendo el error. Espere. Y a veces nos dejamos arrastrar por esas corrientes, por esos pensamientos que permite a veces Dios para ver cómo estamos delante de Él. No delante de los hombres, porque delante de los hombres de pronto la persona dice, sí, uy, no, ese es un pícaro, no, ese debería estar muerto, ese debería estar en la cárcel, pero si ve, lo cogieron y volvieron y lo soltaron. ¿Y por qué no saca usted el esfuerzo y va y lo busca y le dice, varón, Dios te está dando una oportunidad, si te dejaron libre es para que se arrepienta, no para que vuelva a cometer el error? Pero no. A veces la excusa de los congregantes puede más que la misma voluntad supuestamente de Dios. Pero sabemos y entendemos que muchos son llamados y por sus frutos. Y entonces ahí es donde dice, no todo el que dice Señor va a entrar. Yo no sé si usted quiere entrar, pero esto no es para empujarlos, sino motivarles. Una persona para que entre en confianza, voy a poner el ejemplo, no sabe nadar y está en una piscina. Para que entre en confianza, ¿lo empujamos? Que está por ahí, venga, miren ese zancudo allá y uno, métase, ¿sí? ¿Coja confianza con el agua? No. ¿Qué hay que hacer? Venga, baje, tranquilo, del otro paso, tranquilo, por mucho se le mojan los pies, hágale, el otro, a ver, hasta que la persona se hunde y, ay, no me suelte, hasta que ya, y uno le dice, ya, bueno, por mucho se orinó y uno no se da cuenta. Si la piscina tiene buen cloros, no hay problema, el orine se blanquea, es más, llena más la piscina. Pero, ¿a qué voy? Hoy en día muchas congregaciones asustan. Si usted no deja de hacer esto, y usted, y esto, lo otro, hágale allá, uy, ese pecador, mire esto, usted no tiene por esto, usted está pasando eso porque le hace falta esto, usted no le cree a Dios. A ver. Cuando Dios dice en su palabra, hágase débil con el débil, el pensamiento de Dios. Hágase débil con el débil. Eso sí, no vaya a hacer lo que el débil está haciendo, pero sí hágase débil. O sea, no se crea que usted es súper apóstol, que usted es súper pastor, que usted es el súper ungido. No, que ojalá en usted vean una persona común y corriente y que depositen su confianza en usted. Ese es el pensamiento de Dios en nosotros. Ahora, tremendo, ¿no? Mirar que cómo la gente hoy en día empujan supuestamente, métase, pero estamos viendo los resultados que mucha gente no quiere congregarse ya. ¿Por qué?
Porque no tanto porque le tengan miedo al pastor, ni le tengan miedo, no, sino porque sencillamente ha sido tan fuerte el evangelio supuestamente que los han metido es a las patadas y que usted tiene que dejar de hacer y que usted tiene que hacer esto y que usted si no hace esto, mejor dicho, se lo lleva al diablo esta noche. A ver, no, yo lo único que tengo que hacer es que creer a su palabra, creer de que Cristo murió por mí y por toda la humanidad, no hace excepción de personas. Ahora, rápidamente quiero que miremos allí, que estábamos mirando Isaías 55, miremos rápidamente el versículo el 9, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando uno se rebaja de ser hijo de Dios a hacer lo que la humanidad toda hace, en criticar, en empezar a echarle el agua sucia al que supuestamente está cometiendo el error. Y vuelvo y insisto, el hecho de que usted esté ahorita bien organizadito acá, bien chévere, se bañó, durmió anoche, se levantó y está aquí escuchando, no es porque usted sea buena gente, no es porque usted sea, mejor dicho, el super ungido, no, es porque Dios tiene misericordia, que Él sabe que si le suelta la piola un momento a usted ahorita, usted se pierde y hace las cosas peores de las que usted quizás puede imaginarse. Ahí es donde todos estamos, dicen por ahí, dice la misma Biblia, sujetos ¿a qué? A vanidad, o sea, a lo que está desocupado, no hay un fundamento, por eso nadie puede juzgar a nadie. Con esto que estamos hablando, entonces, ¿cómo puedo tener el pensamiento de Dios en nuestras vidas o en mi vida? Rápidamente vayamos allí a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 14, y quiero compartirlo en esta ocasión en Reina Valera. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué dice? Todos están entonces muertos. Y por todos murió para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, dígalo, a nadie conocemos según la carne. Y aún así, a Cristo conocemos según la carne, ya no lo vamos a conocer así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió, esa es la palabra clave, reconciliación. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio del ¿qué? Que Dios estaba en Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres ¿qué? Sus pecados. Y nos encargó ¿a quién? Pues a la iglesia. A la iglesia. Nos encargó a nosotros ¿qué? El ministerio de ¿qué? Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Muy bien, versículo 20. Así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué dice? Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ahí está todo claro. Ahí está todo claro.
Si nosotros miramos ese versículo 14, solo ese versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Pensar. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿por qué vivimos en nuestra manera antigua de pensar? Ese pensamiento que simplemente trae juicio. Entonces la pregunta es, ¿yo estoy aceptando el pensamiento de Dios? ¿O simplemente me estoy congregando y estoy dejando que las cosas pasen y que el tiempo pase, y cuando ya el Señor me llame a su presencia, miramos qué pasa? Recuerden algo, en esta tierra estamos de paso. Y si usted no se prepara ahorita, después de muerto ya no hay nada que hacer. Usted se fue y para donde cogió, cogió. Eso es como cuando usted se montó en un avión y ese avión no era el indicado, usted resultó en otro lado. Y usted no puede decirle al avión, ay, por favor, pare aquí, que aquí me quedo porque es que esto... No, ya se fue, le tocó llegar al destino que va el avión. Pues es lo mismo acá. Si usted no prepara su tiquete desde ya y no sabe quién es usted en Cristo y cree que estar en Cristo es porque usted sabe más que los demás y le da la autonomía o la autoridad de decir pecador, impío, oh, yo no me junto con este ni con este, ya sabemos cuál vuelo va a coger. ¿Han escuchado usted eso de, ay, ¿cómo es que se llama esto? Está en el fondo del mar, lo más profundo, las Marianas, algo así. Las Marianas. ¿Cuántos kilómetros está de profundidad? Más de 12,000 kilómetros. O sea, allá no llega sino la luz de Jesucristo. Sí. Allá no llega sino la luz de Jesucristo y algunos seres que se adaptaron allí a eso. Porque la presión, si escucharon la noticia de estos millonarios que se fueron a hacer una expedición al Titanic, están a 4,000 metros. Están a 4,000 metros. 4,000 metros es de aquí a Cartagenita, más o menos. Son 4 kilómetros. 4 kilómetros. 4,000 metros son 4 kilómetros. Más o menos de aquí, vea, de aquí a mi casa es 1 kilómetro larguito. ¿De aquí a dónde? ¿A Manzanos? 4 kilómetros. De aquí a Manzanos. Entonces, si usted imagínese nadando, pero hacia abajo, ¿no? Tin, 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 hágale. Hasta los Manzanos. Si yo me canso nadando de aquí a la puerta y por encima, donde puedo respirar, imagínese hacia el fondo. Y al fondo dicen que hay una presión tremenda, ¿cierto? Y el agua se empieza a tornar más fría, ¿cierto? Por eso le digo que allá solo la presencia de Dios llega. Entonces, imagínese usted que lo que hablábamos acá en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, no es acepción. Ahora, allá en el mismo versículo 15, rápidamente dice, porque todo y por todos murió para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Entonces, si digo verdaderamente que ya estoy en ese proceso de crecimiento y de fortalecimiento, yo ya no debo hacerle tanta importancia a mi ego, a el gran oponente que lo hemos hablado, mi ego. O sea, es que yo sí puedo, es que yo sí soy, es que, a ver, usted no es, usted no sabe, es que yo sí sé. No, usted no sabe. Todos no sabemos, simplemente que Dios nos da una capacidad de poder comprender las cosas, pero eso no nos hace más. Ahora,
Mire el versículo 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Sí lo están leyendo? ¿Cómo dice? De aquí en adelante. O sea, no lo que pasó. Óigase bien, no lo que pasó. Porque es que mucha gente vive con el pasado. Es que usted es. ¿Por qué? Porque ayer lo vi. Es que usted me hizo. ¿Por qué? Porque ayer lo vi. No. ¿Qué dice ahí? De aquí. Entonces dígale a su mente, de aquí en adelante, dígalo, tengo mi pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Dígalo otra vez, de aquí en adelante tengo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Sí es consciente de lo que dijo? ¿Qué dijo? De aquí. ¿Se acuerda que mirábamos que todas las cosas de Cristo son hechas nuevas? Pues entonces, mirando acá, dice que dice acá, de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿qué dice? A nadie. ¿Qué dice? ¿Y qué más sigue diciendo? A nadie conocemos según mi criterio, según mi carne. ¿Y qué más sigue diciendo? Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ¿qué dice? Ya no es así. Ya no lo vamos a conocer así. O sea, ay, el Cristo que hizo milagros. Ay, el Cristo que levantó a Lázaro. Sí, en la Biblia quedó registrado, pero cuando lo vayamos a conocer, ya no es así. Tremendo, ¿no? Ahora, mire lo que sigue entonces ahí mirando. Miremos esa parte del versículo 16. Tener la mente de Dios es no conocer a nadie y verlo como Dios nos ve. ¿Cómo Dios nos ve a nosotros? ¿Cómo Dios nos ve a nosotros? Santos, sin mancha, justos, redimidos, escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así nos ve Dios. Así nos ve Dios. Entonces, ¿cómo usted tiene que ver a los demás? Porque es que ese es el pensamiento de Dios. Y verlos así nos cuesta. ¿Sabe quién? En especial a las personas que ahorita están haciendo daño. A las personas que nos están haciendo daño o que están haciendo daño o que son todo lo contrario, nos cuesta verlos así. ¿Y por qué nos cuesta verlos así? Porque no le hemos aceptado el pensamiento de Dios. No, ¿cómo me va a enseñar usted eso a mí, Dios? Eso es imposible, pero si es que estoy viendo, miren a Rodrigo cómo duerme. Lo estoy viendo. Eso es lo que pasa. Y en eso se está levantando las comunidades. Venga, nosotros somos los ungidos, venga para acá, porque es que nosotros somos los redimidos. Mire ese pecador, ese no quiere aceptar a Cristo, déjelo que se muera allá sin Cristo. No, ¿se imagina Jesús hubiera tenido nuestro pensamiento de hoy en día estando en la cruz? Se baja. Dice, espere, me arrepiento, ay, esto me duele mucho, espere, suélteme, por favor, no, eso es una mentira, yo que voy a morir por toda esta parranda de mentirosos y engañadores, y menos por sus generaciones, que mire, Dios me está mostrando cómo va a ser Ruth Miriam en el año 2023, no, estoy viendo un poconón de cosas que no, yo no puedo morir por esa generación. ¿Se imagina? Si hubiese sido así, o sea, yo me pongo en el lugar de Jesús. Si yo hubiera sido Jesús, créeme que yo ni siquiera me dejo atrapar. Hago lo que hizo Jonás. Hago lo que hizo Jonás. Me subo en un barco y me pierdo. ¿Seguro? Sí. Ni modo de decirle que me dejara crecer la barba porque ya todo el mundo es irreconocible. Bueno, era en ese momento, lo reconocían por algún timbre de voz. Ahora, pase rápidamente al versículo 17.
De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron. Entonces ya estamos entendiendo este versículo que nos gusta tanto, porque este versículo lo nombramos acá, ¿sí o no, Jorge Gaitán? En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? ¿Y entonces por qué todavía sigue pensando así? ¿Por qué juzga a su hermano? ¿Por qué mira todavía al pícaro con esa mentalidad de decir, ay, viene, ay no, yo me paso para la otra acera? Ay, así como gallo tapado. Ay, uy, que sea. Ay. Sí, así andamos como gallo tapado. Nosotros nos creemos, o sea, lo mejor de la Coca-Cola bailable. Pues estamos peor que el otro, porque al menos el otro está mostrando algo que nosotros no somos, ¿sí o no? Que nosotros sí bien perfumados, bien arreglados y diciendo, es que yo soy hijo de Dios, mire, observe. Pero si Dios nos pusiera a mirarnos, estamos peor que gallo tapado. Sí, creyéndonos la Coca-Cola bailable. Entonces, ser ungido es tener el amor de Dios para perdonar. Eso es ser un ungido. Ser ungido no es estar lleno de aceite como lo hacíamos acá. Esta es la santa unción. Eso salían hasta, parecían grasa. Yo creo que duraban una semana bañándose en el cabello. Y hágale, que allá mi amada. ¿Cierto, Leti? Que eso salía y huele a rico. Sí, hasta ahí, hasta un pedo cogía aroma con todo ese aceite. Créeme que sí. Y literalmente no es de esa manera, porque a veces salíamos a un ejemplo, no sé cuántas familias o hogares vivieron, de que salían ungidos, supuestamente llenos de aceite, llegaban a la casa y peleaban con la pareja. Y la pareja le decía, oiga, pero mire, se tiró la chaqueta que le compré, ya me va a quitar la presencia de Dios. Pero es que está nueva. O si no, corra para allá que usted tiene esa más llena de aceite, parece un cebo ahí. Y empezaban los problemas. Cuando literalmente no, cuando uno verdaderamente está ungido, simplemente tiene el amor de Dios para perdonar. Por eso Jesucristo nos perdonó. Él era ungido. ¿Ungido qué quiere decir? Cristo. Cristo. Y nosotros somos Cristos pequeños, o sea, la unción del santo. Y dice por allá en un versículo, dice que la unción del santo pudre el yugo. ¿Sí lo han leído? Dice, la unción del santo pudre el yugo. O sea que rompe aquello que lo está esclavizando. Rompo la esclavitud del otro. La unción de Dios, que es el amor. Ahora, vamos a mirar del versículo 18 al versículo 21. Dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió, que esa es la palabra clave, consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba, óigase bien, en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta que, eso es clave. Y nos encargó ¿a quién? A nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué dice? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en resumidas cuentas, estos versículos, el pensamiento de Dios me reconcilia con él mismo. Así de sencillo. El pensamiento de Dios, ¿qué quiere hacer? Reconciliarme y reconciliar a los demás. Entonces volvemos al título, el pensamiento de Dios o sea, en pocas palabras, reconciliación y perdón. No sé a quién usted tiene que perdonar hoy. No sé. Y muchas veces se ha hablado de ese tema. ¿Se acuerdan una vigilia que estuvimos aquí y que hicimos ese ejercicio de perdón, ¿cierto? Restauración. Pues créeme que la misma palabra dice que no solamente 7, sino hasta 70 veces.
Y nosotros a diario vamos a estar fallando. Recuerdo que mi esposa siempre me dice, vuelve y juega. Vuelve y juega. El predica aplica, pero no aplica. Vuelve y otra vez. Otra vez. ¿Y qué dice la palabra? No solamente 7, sino que 70 veces. Pero no, tampoco voy a ser conchudo, entonces vamos a ver. Hoy vamos a hacer, para no quemar como la vida de los gatos que dice que, ¿cuántos? 7, eso. Entonces no voy a quemar todos los cartuchos hoy, sino que sean 69 veces hoy. No, tampoco seamos conchudos. No, tampoco hasta allá. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él nos guía cuando verdaderamente es el perdón. No simplemente ahí acolitar. Bueno, está bien, siga revolcándose como la marrana ahí en el lodazal. Siga ahí volviendo al vómito como el perro. Hágale, tranquilo, no se preocupe, que yo lo perdono. No, tampoco hasta allá. Pero sí ser consciente de que así como falla una persona, también fallo yo. Es más, el ejercicio siempre de Dios es lo siguiente. Si tú ves el error en otro, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Cometer peor error? Sino que el amor cubre ¿qué? Multitud de faltas. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios con nosotros? Si somos iglesia de Jesucristo, sencillamente no nos vamos a rebajar. ¿Qué es rebajar? No perdonar. Eso es rebajarse uno. Dios, ¿qué dice en su palabra? Que Él perdona, ¿o no lo dice? ¿Y yo por qué me voy a rebajar de la presencia de Dios a rebajarme ahí como un pecador de no perdonar? Si ve cómo a veces nos rebajamos sin querer y tenemos carro, tenemos casa, tenemos techo, tenemos beca, tenemos todo lo que quizás muchos no quisieran tener, pero estamos ¿qué? Muchas veces rebajados. Bien, y para terminar, quiero ir terminando allí con Filipenses. Rápidamente vayamos allí con Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 16. Este versículo me fascina, me encanta, especialmente a partir del versículo creo que 5, es donde me impacta mucho a mi vida personal. Dice en el versículo 1, voy a leerlo en Reina Valera, dice: Cristo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué dice? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo ¿qué? El mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿qué dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por qué, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es clave. Y empieza lo mejor. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué dice? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué dice? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué dice ahí? Y estando en esa condición, en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué dice ahí? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y 11,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros ¿qué produce? Como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis ¿qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de ¿qué? De una generación maligna, perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, ¿qué dice? De la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Si nosotros miramos solo ahí hasta el versículo 16, dice en el 14, haced todo sin murmuración ni contiendas. Y hay algo que lo leíamos, que es Dios quien produce el querer. Entonces no es mi fuerza, no es mi fuerza. Si usted lee la Biblia y ya se sabe todos los salmos, no fue porque usted quiso, fue porque Él puso el querer. Y si usted solamente se sabe un versículo, no es porque usted sea bruto, sino porque Él puso el querer como el hacer. Y cuando verdaderamente nosotros nos centramos en que Dios haga la obra, no nos preocupamos porque el otro viva o no viva. ¿Sí? Muchos se distraen mirando los cables. Yo no me imagino ustedes haciendo una sopa mirando los cables. ¿Qué pasa? Puede meter los dedos y se quema. Óigase bien a lo siguiente. Para muchos el tener la mente de Dios es, óigase bien, es conforme a su experiencia, conforme a su deseo y sobre todo a su religiosidad. O sea, en pocas palabras, ser antiguo. Es que yo ya soy antiguo en la iglesia. Y piensan que ya tienen el pensamiento de Dios. Y aquí no se trata por antigüedad. Tener el pensamiento de Dios es simplemente no juzgar a nadie. ¿Cuántos quieren tener el pensamiento de Dios? Y cuando hablamos de no juzgar a nadie, es a nadie. ¿Han escuchado esa palabra que dice que con la misma vara que tú mides? Y hay un dicho popular muy cotidiano que dice que tiene rabo de paja no se acerca a la. Ese es un dicho popular, ¿cierto? Entonces yo les invito a ustedes en este día que seamos iglesia. Muchas veces pensamos que ser iglesia es solo dar comida, o dar un vestido, o dar una moneda. No, ser iglesia es vivir como Cristo. Eso es ser iglesia. Dice la palabra que el hombre dejará ¿a quién? Y se unirá a su mujer, y los dos serán como. Entonces traigamos eso de Cristo y la iglesia. Dice: yo dejaré mis tradiciones, mis creencias, todo aquello que me han dicho dizque de Dios, y voy a ser uno ¿con quién? Con Cristo. Porque no que Él va a ser nuestro amado. Y al ser uno con Cristo, ¿qué empiezo a pensar? Como Cristo piensa, como Cristo vive. ¿Por qué? Porque ya somos una sola carne. Dice la palabra de Dios
muy claramente que Jesús, en una de sus oraciones antes de ir a ser crucificado, miraba a sus discípulos y ¿sabe qué decía? Oro para que ustedes sean. ¿Cuál era la oración del Padre? Que seamos uno. Que seamos uno. Uno. Y uno en todo lo que nosotros miramos a raíz de la misma palabra. Uno. ¿Cuántos debemos ser? ¿Cuántos? Muy bien. O sea, una iglesia, un solo cuerpo, un solo perdón, un solo sacrificio. Y para ello nos lleva el Señor. Culminemos en esta noche, vean, ¿sí? ¿Se me está apagando el foco? No. Y si me quedo quieto, parado así, no se preocupen, no traigan sillas. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a terminar con esta hermosa palabra. Capítulo 2, versículo 16, en traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Dios. Léalo. ¿Cómo dice? Como dice la Biblia. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? ¿Pero qué dice? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¿Y qué dice? Pero por allá Romanos dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos verdaderamente tenemos que reconocer ante Dios que nos hemos apartado de su pensamiento? Yo lo tengo que reconocer, porque a veces tanta injusticia que ven mis ojos y que escuchan mis oídos atormentan mi cerebro, que me llevan a tomar un dictamen. ¿Cuál? Merece que se le quite, merece que se le vaya, merece quitarle esto, merece la cárcel. Y más con lo que estamos viviendo hoy en día. Si ustedes analizan, dicen que los índices de robos, atraco a mano armada, se dispararon. ¿Sí? ¿Sí han escuchado eso por las noticias? Que eso, mejor dicho, es como cuando usted le echa baigón a un perro lleno de pulgas. ¿Qué hacen? Se alborotan. Pero le voy a decir algo. Si usted está con el Señor y no va a juzgar, y aún así le pase eso, créeme que Dios te saca en victoria. Dios te saca en victoria. Pero ¿por qué está sucediendo eso? Porque mucha gente prefiere salir con el afán, con la desesperación de ir a trabajar, de ir a comprar, de ir a vender, y se olvidaron ¿de quién? De Dios. Es que ni siquiera dicen: Señor, ¿es tu voluntad de ir hoy al cajero? Señor, ¿es tu voluntad de ir y pasear? Señor, ¿es tu voluntad de que yo coja por ahí? ¿Sí ve cómo nos hemos olvidado de Dios? En algo tan sencillo. Y es más, llegamos a la casa cansados y es a dormir. Ni siquiera nos tomamos la molestia de decir: amado, gracias, llegué otra vez a casa. ¿Por qué? Porque como la mente está embotada, y cuando la mente está embotada, ¿qué sucede? Se nos olvida que necesitamos de un creador. Necesitamos del que todo lo puede y todo lo hace posible. Por eso vamos a orar. Vamos a orar uno de los salmos que en su tiempo, para el pastor Martín, para este siervo y para muchos de ustedes, fue bandera de empezar un proceso de afirmación. Y no estoy hablando del Salmo 23, sino estamos hablando de un proceso de
muchos años cuando el pastor Martín, de alguna otra manera, divagó por las calles, pero que la palabra siempre la tuvo ahí. Y estamos hablando del Salmo 51. Y con este Salmo 51 estamos culminando esta palabra, donde sencillamente es tener el pensamiento de Dios, que no es solamente aprendernos Biblia, sino hacer lo que la Biblia dice. Porque es que aprendernos la Biblia, Satanás nos lleva, pues decirle que a nosotros nos cuesta aprendernos Romanos, y él se lo explica, el diablo se lo explica, le explica Romanos, le dice camine, doy una vuelta por Romanos. Entonces no es tanto cuánto sé, sino cuánto estoy viviendo, cuánto vivo, porque a eso nos manda el Señor a este tiempo. Recuerden algo, no todo el que dice Señor, Señor va a entrar. Eso nos debe estremecer. Yo no sé, pero a mí me estremece. Yo no tengo que esperar el último momento cuando ya voy a estar quizás para despedirme de mis familiares, ya cuando tengo un pie más en el otro lado para decir, ay Señor, ay, no, es desde ya que me tengo que estremecer, porque es que yo no sé qué puede pasar en 5 o en menos tiempo, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, yo no sé qué puede pasar. Recuerde que el pastor Osvaldo se levantó acá y estaba trabajando, predicando, y de un momento a otro llegó algo que se descompensó. Y usted puede estar hoy sentado en el mejor restaurante y se puede descompensar, o como puede estar en su cama, cerrar sus ojos y nunca más levantarse. Dios debe estremecernos con qué estamos haciendo como iglesia de Jesucristo. ¿Verdaderamente estamos preparados para encontrarnos con nuestro Redentor? Y con esto termino. Cuando usted le da miedo a morir, es porque usted no está preparado para irse. Pero cuando usted dice bienvenida sea la muerte, porque el morir es ganancia. Pero le tengo la buena noticia: cuando usted dice que bienvenida sea la muerte, Dios menos se lo lleva, porque dice necesito seguirlo probando. Seguro. Vamos a darle gracias a Dios con este Salmo 51. Estas que suenan estos instrumentos ahí de fondo. Vamos a decir, vamos a cerrar cada uno de nosotros nuestros ojos. Si usted todavía no lo sabe, ábralos y léalo en la pantalla. El Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios,
Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios para Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada, y entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Señor, gracias te damos. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.